Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Yo espero de que de verdad hayan estudiado, escuchado y meditado en el estudio de ayer. Y nos debe de ubicar la realidad de que hay un infierno que es real y hay un cielo que es real. Y hoy el título, continuando en esa línea, es Expuestos a su santidad o a su ira. Cuando tú estás viviendo alejado de Dios, te estás exponiendo a la ira de Él, a su ira. Ahora, ¿estás expuesto al furor de su ira, viviendo alejado de Él? A menudo o muchas veces leemos sobre el furor de Dios, como en Isaías 59:18, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. Y también leemos en Isaías 66:15, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llamas de fuego. Y de igual forma en otros muchos lugares también leemos sobre el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso en Apocalipsis 19:15. Las palabras que se usan son sumamente terribles. Si solo dijera la ira de Dios, ya tan solo con estas palabras habrían implicado algo que es indescriptiblemente espantoso. Pero dice, el furor y la ira de Dios, el furor de Dios, el furor de Jehová. Y qué terrible debe ser eso. ¿Quién puede explicar o concebir lo que significan tales expresiones? Pero también es el furor y la ira del Dios Todopoderoso, como si tuviera lugar una gran manifestación de su infinito poder en lo que el furor de su ira inflige, como si el Todopoderoso debiera estar, por así decirlo, enfurecido y actuando tal y como los hombres suelen manifestar su fuerza en el furor de su ira. Pero entonces, ¿cuál será la consecuencia? ¿Qué sucederá al pobre hombre que la sufra? ¿Qué brazo podrá resistirla y qué corazón soportarla? ¿A cuánta profundidad de miseria indecible y espantosa debe estar sumida dicha criatura como para recibir esto? Considera esto, o considera tú que aún no has sido regenerado, que aún no has nacido de nuevo, que no te has arrepentido, que sigues viviendo como si le hicieras un favor a Dios. Imagina que Dios ejecute el furor de su ira, implica que va a infligir su ira sin ningún tipo de compasión. Cuando Dios considere la extrema e indescriptible situación de tu caso y observe que tu tormento supera desproporcionalmente tus fuerzas y vea cómo tu pobre alma se abate y se hunde, por así decirlo, en una oscuridad infinita, Él no va a detener la ejecución de su ira, ni va a menguar en lo más mínimo su mano. No habrá medida ni misericordia, ni detendrá su torbellino. No se interesará por tu bienestar, ni cuidará de que no sufras más de la cuenta, sino lo que su rigurosa justicia estrictamente requiere. Nada te será quitado simplemente porque te sea difícil de soportar. Ezequiel 8:18 dice, pues también yo procederé con furor, no perdonará mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré. En cambio, Dios está preparado ahora mismo para tener compasión de ti. Hoy es día de misericordia. Hoy puedes clamar con la esperanza de alcanzarla. Pero una vez que el día de misericordia haya pasado, tus gritos y lamentos más deplorables y dolorosos serán en vano.
estarás perdido por completo y arrojado fuera de la mano de Dios, sin importar tu bienestar. A Dios no le servirás para nada más que para sufrir los tormentos. Tu único propósito existencial será precisamente este, porque serás la copa de la ira que está preparada para destrucción. Y no habrá ningún otro uso para ese recipiente aparte de ser lleno de su ira. Dios se apartará tanto de sentir pena por ti cuando clames a Él, que se nos dice que en ese momento solo se reirá y se burlará. Mira lo que dice Proverbios 1:24 al 32. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Qué terribles son estas palabras del Dios Todopoderoso. Dice Isaías 63:3, los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Quizá sea imposible concebir palabras que lleven en ellas mismas una mayor declaración de estas tres cosas: desprecio, odio y terrible indignación. Si clamas a Dios para que se compadezca de ti en ese momento, Él no sentirá pena por tu doloroso estado ni mostrará el más mínimo favor o beneficio. En lugar de eso, te hollará bajo sus pies, y aunque Él sabe que no puedes resistir el peso de su omnipotencia sobre ti, no lo tomará en cuenta, sino que te aplastará bajo sus pies sin misericordia hasta desangrarte, y tu sangre saltará salpicando sus vestidos hasta mancharlos por completo. No solo te odiará, sino que te tendrá absoluto desprecio. No mereces estar en ningún otro lugar, sino bajo sus pies para ser pisado como el fango del camino. Quedarás expuesto a la miseria que Dios te imponga, con el fin de que Él pueda revelar lo que es la ira de Jehová. Dios ha determinado en su corazón el mostrar tanto a ángeles como a hombres cuán sublime es su amor y cuán terrible es su ira. En ocasiones, los gobernantes terrenales se proponen exhibir lo terrible de su ira a través de castigos extremos sobre aquellos que los provocan. Nabucodonosor, un monarca poderoso y vanidoso del imperio caldeo, quiso mostrar su ira cuando se enfadó con Sadrach, Mesach y Abednego, por lo que mandó que el ardiente horno de fuego se calentara 7 veces más de lo que ya estaba, y sin duda lo atizaron al punto de máxima intensidad al que la capacidad humana podía avivarlo. Pero el Supremo Dios también desea mostrar su ira y magnificar su omnipotente majestad e inmenso poder a través del sufrimiento extremo de sus enemigos. Dice Romanos 9:22. ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y puesto que lo ha diseñado así y ha determinado el mostrar cuán terrible es la ira incontenible y pura, ese furor y ferocidad de Jehová lo llevará a cabo hasta el final.
hará que suceda y logrará algo que sea contemplado con espanto. Cuando el gran y airado Dios se haya levantado y ejecutado su terrible venganza sobre el pobre pecador y el desventurado se encuentre sufriendo el infinito peso y poder de su indignación, Dios convocará a todo el universo para que contemple la majestad y el gran poder que se demuestra en ello. Isaías 33, 12 al 14 dice: y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd los que estáis lejos, los que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sión, espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de vosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Así acontecerá contigo si no te conviertes de verdad, si no te arrepientes de tus malos caminos y continúas con tu vida disoluta, amando al mundo y las cosas del mundo más que a Dios. El infinito poder, la majestad y el terror del Dios omnipotente serán en ti engrandecidos en la indecible potencia de tus tormentos. Serás atormentado en presencia de los santos ángeles y en la presencia del Cordero. Y cuando estés bajo ese sufrimiento, los habitantes gloriosos del cielo se acercarán y contemplarán esa terrible situación y espectáculo y verán lo que significa la ira y el furor del Todopoderoso. Y cuando lo hayan contemplado, caerán y adorarán al que tiene tal poder y majestad, como dice Isaías 66, 23 al 24. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Es una ira eterna, y debe ser horrible sufrir, aún por un instante, el furor y la ira del Todopoderoso. Pero tú la sufrirás por toda la eternidad si continúas con esa vida que estás llevando. Esa intensa y horrible miseria no tendrá fin. Cuando mires hacia el futuro, verás una larga eternidad, una duración sin fin delante de ti que consumirá tus pensamientos y turbará tu alma, y perderás toda esperanza de liberación, de algún final, de algún alivio, de algún descanso. Y comprenderás que durará largas edades, millones y millones de siglos, peleando y luchando contra esa venganza todopoderosa e implacable. Y entonces, cuando hayas hecho esto, cuando hayas pasado muchos siglos así, sabrás que tan solo ha sido una milésima de todo lo que te falta, de tal manera que tu castigo será verdaderamente infinito. ¿Qué palabras podrían expresar el estado de un alma en tales circunstancias? Todo lo que pudiéramos decir sería una muy débil y deficiente descripción de esta condición. Es inexplicable e inconcebible, porque ¿quién conoce el poder de la ira de Dios? Qué terrible es el estado de aquellos que están cada día y cada hora en peligro de esa gran ira e infinita miseria. Sin embargo, este es el triste caso de cada alma que no ha nacido de nuevo, que no se ha arrepentido, sin importar cuán moral y estricta o formal y religiosa sea. Si tan solo consideraras esto, ya seas joven o anciano, hay razones para temer que muchos escucharán este glorioso evangelio, serán objeto de este mismo sufrimiento por toda la eternidad. Tú puedes morir hoy, no sabes si
terminando de escuchar el devocional vas a morir. Hoy es tu último día en la tierra. ¿Y de qué te está sirviendo acumular riqueza? ¿De qué te está sirviendo afanarte para el día de mañana? No sabemos quiénes son y los que están pensando ahora mismo, pero puede ser que estén tranquilos y escuchen todo esto sin alarmarse, que se jacten de no ser esas personas, asegurándose a sí mismos que pueden escapar de la ira de Dios. Si supiéramos que hay una persona, tan solo una de las que conocemos, que será el objeto de esta ira tan terrible de Dios, qué horrible sería siquiera pensarlo. Si supiéramos quién es esa persona, qué terrible sería verla. ¿Cómo no levantaría cada cristiano la voz en triste llanto por él? Pero por desgracia no se trata de una persona, sino cuántos de ellos no recordarán estas palabras en el infierno. Y será demasiado tarde. Y puede que algunos estén en el infierno en este momento, mientras estamos escuchando esta palabra de Dios. Hoy, o mañana, o en unas horas, en unos segundos, o antes de que el año termine. Y no nos sorprendería que algunos de los que están escuchando, que ahora tienen salud, tranquilidad y seguridad, puedan partir para allá antes de que salga el sol de hoy. Aquellos que por su estado de salud tarden más en llegar al infierno, de todos modos estarán ahí en poco tiempo. Para el Señor el tiempo no existe. Un día es como 1000 años como un día. La condenación no duerme. Probablemente llegará rápida y repentinamente para muchos de ustedes si no se arrepienten, si no de verdad cambian de rumbo. Y tienen razón en preguntarse por qué no están aún en el infierno. Y sin duda ese es el caso de muchos que han visto y conocido, que nunca merecieron el infierno más que ustedes, y que hasta entonces tenían la misma probabilidad de estar vivos hoy que ustedes. Su caso ya no tiene ninguna esperanza. Ellos ahora claman en ese lugar de tormento y de miseria extrema y de completa desesperación. Pero aquí estás tú en la tierra de los vivientes todavía, bendecido con Biblias, con días de iglesia, con ministros que te predican la palabra. Tienes la oportunidad de ser salvo. ¿Qué no darían esas pobres almas que están condenadas y desesperanzadas en el infierno por tener una oportunidad como la que tú disfrutas hoy? Pero tú la desprecias porque sigues afanado en tus labores, en tus trabajos, pensando en ti, en cómo divertirte, en todo lo que te da placer. Tienes una oportunidad extraordinaria. Es el día en que Cristo ha abierto la puerta de la misericordia de par en par y está llamando con gran voz a los pecadores. Es el día en que muchos acuden a Él para entrar en el reino de Dios. Hoy, multitudes vienen diariamente de oriente, occidente, norte y sur, muchos que hace poco estaban en la misma condición miserable que tú, y ahora están felices con sus corazones, llenos de amor por Dios, quien los ha amado primero y lavado de sus pecados con su propia sangre, regocijándose en la esperanza de la gloria de Dios. Pero qué horrible es ser abandonado en un día como este y ver a muchos otros festejando mientras tú estás afligido y perdido. Ver a tantos regocijándose y cantando con gozo en sus corazones, mientras tú estás de luto a causa de la tristeza que hay en tu corazón y gimes por la aflicción de tu espíritu. ¿Cómo puedes descansar, aunque sea por un momento, en esta condición? ¿No es tu alma tan valiosa como las almas de los que acuden día tras día a Cristo? No son muchos los que viven en este mundo que aún no han nacido de nuevo y por lo tanto son ajenos a la palabra de Dios, a la salvación, que desde que nacieron no han hecho otra cosa sino atesorar ira para el día de la ira. Por eso tu situación
es de manera alarmante, sumamente peligrosa. Tu culpa y dureza de corazón son extremadamente grandes. Es tiempo de que ubiques tus prioridades. ¿No ves cómo en la dispensación de la misericordia de Dios personas de tu misma edad son ignoradas y abandonadas? Debes considerarte a ti mismo y despertar por completo de tu sueño, porque no vas a poder soportar el furor y la ira del Dios infinito. Y tú que dices que estás joven para desperdiciar esta preciosa etapa de la vida que estás disfrutando ahora mismo, cuando muchos otros de la misma edad renuncian a todas las vanidades juveniles y acuden a Cristo. Tú en particular tienes hoy una oportunidad, pero si la rechazas, pronto te ocurrirá como aquellas personas que gastaron sus preciosos días de juventud en pecado y que han llegado a un fatídico momento de ceguera y endurecimiento. Y aún los niños que no se han convertido, no saben que van de camino al infierno para sufrir la terrible ira de este Dios que está ahora airado con vosotros día y noche. ¿Estarán satisfechos siendo hijos del diablo cuando tantos niños de este mundo se han convertido y son santos y felices, hijos del Rey de Reyes? Y que cualquier otro que no se encuentra en Cristo colgado sobre el foso del infierno, sea anciano de mediana edad, joven o niño, que atienda ahora al llamado de la palabra y de la providencia de Dios. Hoy es el día para que tú de verdad renuncies a todo aquello que te ha alejado del mundo, aquello que te ha apartado. Este es el día aceptable del Señor, un gran día de misericordia para algunos, pero sin duda para muchos otros sería día de gran venganza. Tú no sabes si vas a vivir el día de mañana. Hoy podría ser tu último día, pero sigues afanado, preocupado porque no tienes el dinero, los recursos para satisfacer tus deseos, tus deleites, pensando en lo terrenal más que en lo eterno, que lo celestial. Los corazones de los hombres se endurecen y su culpa aumenta más y más en un día como este, si descuidan sus almas. Es tiempo de que te des cuenta de que de nada te va a servir ganar todo el mundo y perder tu alma. No ha habido jamás una época en la que se hayan empleado tantos medios para salvar las almas, con la tecnología, con todo lo que se tiene. Pero si los ignoras completamente, maldecirás por siempre el día en que naciste, porque ya eres esclavo del placer, del deleite, de las concupiscencias del mundo, pero no piensas en lo eterno. Ahora, sin lugar a dudas, como en los días de Juan el Bautista, el hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Por lo tanto, que cada uno que no está en Cristo, que despierte hoy y que huya de la ira venidera. La ira del Dios Todopoderoso está sin duda alguna pendiendo sobre cada uno de los pecadores no regenerados. Que huya cada uno de Sodoma, como dice la palabra, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. El cielo es real, el infierno también es real, pero si tú no renuncias a esa vida disoluta de pecado, vas camino al infierno. Entonces, escucha muy bien esto. Lucas 16, 23 al 24 dice: y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. El día que tú mueras, el día que yo muera, te vas a recordar de todo. Vas a tener sentimientos, pensamientos, recuerdos, emociones, sentimientos, todo lo vas a tener.
tu alma es tu verdadera personalidad. Pero tu alma y tu corazón son engañosos y te están apartando del Señor, porque no estás poniendo tu mirada en la vida eterna, sino en la satisfacción temporal. Hay una historia, la historia de William Booth, que fue el fundador del Ejército de Salvación, que vivió entre 1878 a 1912. En su discurso a la primera clase de graduados del Ejército de Salvación, él comenzó su predicación diciendo: hermanos y hermanas, tal vez debería pedirles disculpas por haberlos tenido aquí durante 2 años, solo para que pudieran aprender a llevar un alma a Cristo. Tal vez hubiera sido más fácil dejarlos durante 5 minutos en el infierno. La implicación de lo que él dijo aquí es que no necesitaríamos que nos enseñen a ganar almas para Cristo, si estuviéramos conmovidos y convencidos de lo terrible que es el infierno y de la necesidad de que todos se salven, porque le predicaríamos a cada perdido que viéramos en cualquier lugar, advirtiéndole sobre la ira venidera y seguramente llevando a muchos a Cristo. Y yo te pregunto, ¿para qué eres cristiano? ¿Para qué ser cristianos? Y te lo digo porque la eternidad es muy larga. Todos los habitantes del mundo, los que alguna vez vivieron en él, estarán vivos en 2 distintos finales, en 2 distintos lugares: el cielo o el infierno. Y esa es la razón por la que Jesús hizo la pregunta incontestable en Marcos 8:36. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿De qué te va a valer todo lo que tenga? No te vas a llevar ni medio centavo. ¿Cuánto valdrá cualquier fortuna que tú puedas tener al morir? No te vas a llevar nada. ¿Cuánto valdrá tu popularidad dentro de 100 años o dentro de 1000 años o de 1.000.000 de años? Piensa en este último verso del himno de John Newton, Sublime Gracia, que lo hemos cantado muchas veces. Y cuando en Sión por siglos 1000, brillando esté cual sol, yo cantaré por siglos 1000 su amor que me salvó. Pero ahora voltemos la tortilla y coloquemos a alguien en el infierno durante 1000 siglos. Es imposible comprender lo terrible, abrumador y espantoso que será. Y esto nos debe llevar a la pregunta: ¿para qué ser cristianos? Recordemos que si no existe el infierno, tampoco existe el cielo. Si no existe un infierno eterno, tampoco existirá un cielo eterno. No tenemos derecho a creer en el cielo, por muy agradable que sea, de no ser porque la Biblia nos enseña sobre él. Y la misma Biblia que habla sobre la alegría en el cielo, habla incluso más sobre los perdidos en el infierno. Las palabras de Jesús lo expresan de manera simple. Dice en Mateo 25:46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si le pedimos que lea este versículo a cualquier persona que no tenga una opinión formada sobre el tema, ¿qué crees que te diría? La lectura natural está clara: el castigo eterno dura tanto como la vida eterna. Yo no he conocido a una sola persona que no crea completamente en el infierno y que a la vez tenga una creencia plena del cielo. La enseñanza bíblica sobre los 2 destinos se mantiene o se desmorona. Cuando se habla del cielo y del infierno en las Escrituras, se habla de cada lugar como si fuera real. Y en algunos pasajes se dice que uno es tan permanente como el otro. Perdón. Y tenemos las palabras de Jesús: irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Así como las palabras de Apocalipsis 20:10, donde no solo se habla de Satanás, sino de 2 seres humanos, la bestia y el falso profeta, que son arrojados al lago de fuego, donde serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos.
Y por otro lado tenemos Apocalipsis 14:11, donde se hace referencia a un gran número de personas y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. En la Biblia, Jesús habló más sobre el infierno que cualquier otra persona y se refirió al infierno como un lugar real en Mateo 10:28, Mateo 13:40 al 42, Marcos 9:43 al 48. Y lo describió en términos gráficos como un fuego que quema pero que no se consume, un gusano eterno que devora a los condenados y una oscuridad solitaria y amenazante. Ahora, ¿debemos disculparnos por hablar de esto? Claro que no, no debemos pedir disculpas por las enseñanzas de Jesús sobre el castigo eterno. La primera mención de Jesús sobre el infierno está en el Sermón del Monte. Luego de mencionar el infierno de fuego, que viene del griego Gehenna, continúa diciendo en Mateo 5:28 al 30, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Jesús estaba usando una figura literaria llamada hipérbole. No estaba desafiando a los hombres literalmente a arrancarse los ojos, porque si no, pues muchos lo habrían hecho al terminar el sermón. Sin embargo, demuestra su creencia en el infierno al decir que es mejor renunciar a aquello que es valioso para nosotros, por doloroso que pueda ser, a estar en el infierno para siempre. Hay 3 palabras griegas que se traducen como infierno en varias versiones de la Biblia. La primera es Gehenna, que está asociada con el fuego y se usa 12 veces en el Nuevo Testamento. La segunda es Hades, que significa tumba, y también se usa 12 veces en el Nuevo Testamento cuando se refiere al infierno, en Lucas 16, 23, 24. Aquí habló de un lugar de fuego y tormento. Y la tercera palabra es Tártarus, y solo se usa en 2 de Pedro 2:4 y se traduce como infierno. Y dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Hay momentos en los que Jesús no usa la palabra infierno, pero lo describe como las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes, como en Mateo 8:12. Para ir concluyendo, escucha muy bien esto. En el tiempo del fin saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13:49 al 50. Y todos vamos a resucitar. Jesús dijo en Juan 5:29, para dar cuenta de lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo, y dependiendo de eso, unos irán al cielo y otros al infierno. Y quiero dejarte con esto, escúchalo muy bien. El infierno es un lugar real, así como el cielo también lo es. Algunos argumentan que el infierno es un estado mental y hablan que el infierno está en la tierra. Pero ¿de verdad es así? Mañana lo veremos, lo examinaremos y también veremos acerca del cielo. Pero por hoy quiero dejarte con esto. ¿Quieres estar expuesto a la ira de Dios o a la santidad de Dios? ¿Qué prefieres tú? ¿Estar expuesto a su santidad o a su ira? ¿Quieres vivir alejado de Dios como has estado viviendo? ¿Quieres seguir pensando que no vendrán consecuencias por tu desobediencia, por tu rebeldía, si no te arrepientes, si no naces verdaderamente de nuevo? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias este día hermoso, Señor.
porque este es el día en que tú nos hablas, Señor, para tener misericordia de cada uno de nosotros. Es tiempo, Señor, de que volteemos nuestra mirada hacia ti, que no dejemos, Señor, que las bendiciones nos aparten del que da las bendiciones, porque hay muchos que están viviendo engañados, Señor. Tú les has provisto, Señor, de trabajo, de recursos, pero los están apartando de ti. Esa es la realidad. No podemos encubrirla, no podemos disfrazarla de engaños, de argumentos, y lo podemos ver, Señor, en gente que ya te conoce, gente que ya tiene conocimiento de ti, pero deliberadamente se están apartando. Hoy, Señor, que tu palabra, Señor, que nos estás hablando fuerte acerca de la ira tuya, que nos ubique a todos, que nos volvamos a ti. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para arrepentirnos, Señor, porque no sabemos si podemos morir en unas horas, unos segundos, en un día o mañana o al fin del año. No sabemos, pero es tiempo, Señor, de arrepentirnos, de volver, Señor, nuestro rostro a ti, de no poner nuestra mirada en las cosas que se ven y que son pasajeras, sino de ponerla en las cosas que no se ven y que son eternas. Señor, ayúdanos a ubicarnos y darnos cuenta de lo terrible que es la ira tuya, el furor tuyo, Señor, porque tú eres un Dios justo y tú, así como sabes premiar a los justos, también castigarás a los injustos y malvados, Señor, que no se arrepientan. Señor, que ya no nos dejemos deslumbrar de las cosas materiales del mundo, porque todo se va a quedar. Pero nuestra alma es la única que se va a ir y no se va a poder llevar nada, ni medio peso, nada. Hoy es día de ubicarnos, Señor, y de pensar en la eternidad, de darnos cuenta de que la eternidad, Señor, es real. El cielo es real, el infierno es real. Señor, que cada persona que escuche este mensaje, que de verdad, Señor, tu Espíritu Santo le convenza de justicia, de pecado, de juicio. Y que volvamos, Señor, nuestra mirada hacia ti. Que esa sea nuestra oración. Y que expongamos, Señor, a nuestros hijos, a tu palabra, a tu presencia. Que no los traigamos distrayendo en otras cosas, sin exponerlos a tu palabra. Es tiempo de salvación, es tiempo de que, como decía Nehemías, que peleemos por nuestras esposas, por nuestros hijos, por nuestras hijas, que oremos, que clamemos por ellos, Señor, porque el día de la ira se acerca y lo podemos ver en cómo el mundo está, en cómo está la situación, y también vemos el engaño del mundo, del diablo, de Satanás, y aún, Señor, cuando tú en tu misericordia bendices a alguno de los hermanos o hermanas, Señor, terminan apartándose por las bendiciones en lugar de ser agradecidos y de acercarse más a ti. Se alejan más, Señor. Pero que hoy tu palabra hable a sus corazones y que nos demos cuenta de que mientras tengamos aliento de vida, tenemos tiempo de arrepentirnos, porque llegará el momento en que sea demasiado tarde. Hoy es el día de salvación, de ponernos a cuentas, de darnos cuenta de que tenemos que buscar la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie te veremos, Señor. Que nos demos cuenta que somos pecadores, que estamos en manos de un Dios airado, o podemos estar en manos de un Dios santo. Pero ¿qué eliges tú que estás escuchando? Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.